Hermanos, muy buenos días, bienvenidos el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos también para los que nos ven en línea. Hermanos, hoy día es un día para estar llenos de gozo, llenos de alegría. Y para comenzar, para iniciar, voy a leerles un versículo que leía justo hoy día en la mañana, que dice, en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Hermanos, hoy día es un día para estar llenos de alegría. Hoy día nos acercamos al Señor, así es que debemos de estar contentos, felices, porque nos va a escuchar. Pero antes de comenzar a hablar con Él, vamos a comenzar primero orando, ¿ya? Así es que vamos a inclinar nuestros rostros. Y Padre bendito, el día de hoy nos acercamos a ti. Queremos acercarnos a ti, a adorarte, a alabar tu nombre, a orar, a tener ese tiempo de comunión contigo y ese tiempo para escuchar tu palabra. Pero sabemos que en primer lugar tenemos que colocar delante tuyo nuestros pecados para pedirte perdón por todo lo que te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado muchísimo. Pero sabemos de que tú eres un Dios que también lo perdona. Pero nos encontramos así de corazón, Señor, acongojados por lo que podamos tener en nuestra vida. Y por eso lo colocamos delante tuyo para que nos perdones. Porque queremos acercarnos a ti, queremos que tú escuches nuestras palabras, escuches nuestra adoración, nuestra oración. Gracias, Padre bendito, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a eso sabemos que somos perdonados y sabemos que este tiempo va a ser de honra y bendición, Señor. Y va a ser para gloria tuya, para honrarte a ti. Gracias, Padre bendito, gracias por cada uno de mis hermanos que el día de hoy se están acercando a ti, a alabarte y adorarte. Gracias, Señor, y por eso honramos tu nombre, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Y ahora sí vamos a... Antes de comenzar a alabar a nuestro Señor, nos vamos a poner de pie y a recordar quién está delante nuestro. ¿Quién está delante nuestro? Nuestro Señor. Amén. 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 Separarnos de tu amor, podrá romperlo prueba o aflicción, podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Separarnos de tu amor, venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey.
de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Recuerden, hermanos, nuestro Señor está escuchando cada una de nuestras palabras. Está con su oído atento, así como los que estamos aquí presentes, los que están en toda la tierra en estos momentos alabando al Señor. Imagínense el Señor parado, escuchándonos a cada uno de nosotros. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí está, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dale, Meli. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, yo te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Oh, milagroso Dios, te adoraré. Así eres tú. Un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermanos. Un fuerte aplauso porque Él está aquí una vez más, está delante suyo, hermano. Apláudalo con fuerzas. Y parte del motivo por el cual venimos todos los domingos es porque queremos escuchar su palabra. Muy bien. Y por eso es de que el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias para ver qué cosa es lo que nos tiene para el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Mateo 13, versículos del 1 al 3, ¿qué dice? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Bendita sea su palabra, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Invitamos a nuestro pastor a que pueda pasar adelante. Muy buenos días. Buenos días por atrás. En esta mañana pedimos disculpas a los que nos están viendo por el Facebook. Hemos tenido un pequeño inconveniente con el internet, pero parece que ya se solucionó, chicos. Sí, ya se solucionó. Entonces, buenos días a cada uno de ustedes que está en casa, que el Señor les bendiga. Y si alguno no ha visto la alabanza desde el inicio, el culto va a estar grabado ahí en el Facebook y van a poder ver más tarde completo o por YouTube. Tengo un poco de eco. Hola, ahora sí creo que está mejor. En esta mañana, continuando con la serie que estamos compartiendo ya por buen tiempo, primero era conociendo al Maestro y después de un tiempo ya ahora empezamos a caminar con Él. Nos estamos haciendo sus discípulos y hoy día vamos a encontrar al Señor empezando a dar una cátedra. Y por eso el tema de esta mañana es la cátedra de Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Conocer más a Jesús, tratar de aprender de Él para imitarle en nuestra vida cristiana. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por darnos la oportunidad de traernos a este lugar, por habernos cuidado, guardado durante la semana. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy día hemos podido abrirla y leerla, Señor. Permítenos, Señor, en este momento poder aprender de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos ahí ustedes tienen el boletín virtual, algunos, otros todavía no tienen. Decimos cátedra es un término griego. Sí, cátedra es un término griego que traducido al castellano se puede usar para silla, banca, asiento, puesto o lugar.
Y por eso ahí encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, dice, se han sentado en la cátedra de Moisés. O sea, estaban ocupando el lugar que Moisés ocupó un día en el pueblo de Israel. Pero también ustedes pueden ver ahí una estructura de madera con un pequeño bloque de piedra ahí, como una silla. Eso es, por ejemplo, restos arqueológicos de una sinagoga judía, donde pueden ver ahí como una banca. Ahí se sentaba el rabino, ahí se sentaba el fariseo, después de tomar el rollo, dar lectura, se sentaba para poder explicar al público que se había acercado. Por eso decimos que cátedra es el lugar donde un rabino se sentaba para explicar la ley. La cátedra del Señor Jesús era distinto al de los maestros de Israel. Y entonces, ¿cómo es la cátedra de Jesús? Vamos a ver en esta mañana tres cosas acerca de la cátedra. En primer lugar, decimos que era una cátedra itinerante, distinta a lo que los rabinos o los fariseos tenían. Le encontramos al Señor Jesús sentado en los muros, en las gradas del templo, lo encontramos sentado al costado del mar, lo encontramos al Señor sentado en la puerta de una casa. Al Señor le encontramos en distintos lugares sentado, pero enseñando. Y por eso decimos que Jesús es una cátedra itinerante. Por eso cuando uno va, por ejemplo, al texto bíblico, en Mateo capítulo 13, versículo 1, dice, ese mismo día salió Jesús de la casa, ¿y qué más dice? Y se sentó a la orilla del mar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Después de haber tratado con una multitud ahí en la casa donde la familia de Jesús quería entrar, estaba preguntando, ahora sale de esa casa Jesús para irse a la orilla del mar. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Jesús está saliendo de un lugar estrecho para irse a un lugar más amplio, más ventilado. Por eso dice que salió, llegó y se sentó. Jesús no sale de la casa de ciudad para irse a la casa de playa a descansar, como mucha gente hace en este tiempo, ¿no? Está en la ciudad y dice, hay que salir afuera, una escapadita para respirar aire, ¿no? Entonces, quieren irse al sur, otros se van por Chosica, otros se van por Canta, siempre hay varios lugares. Pero Jesús no sale de esa casa donde estaba sirviendo a la orilla del mar, pues si quiero respirar aire de mar. No, sino que Jesús sale intencionalmente para ese lugar. ¿Cuál es el propósito de su salida? Es porque quiere estar en un lugar para darle más espacio a más personas, porque en esa casa estaba lleno, ni su familia podía entrar a escuchar. Ahora se va a otro lugar donde pueda ser más abierto para que otros también puedan estar ahí presentes. Con esto, ¿qué es lo que vamos viendo? Jesús tenía un mensaje muy importante para toda la humanidad. Y ese mensaje necesitaban escuchar la mayor cantidad de personas posibles. Y por eso que Jesús no se encierra en un solo lugar. Y cuando se va a la orilla del mar, encontramos que dice una multitud. Y ahí sí, entonces muchos podían escuchar. Jesús enseñaba en el templo, enseñaba en la sinagoga, enseñaba en el barco, enseñaba en la montaña, enseñaba en el camino. Ese era su ministerio del Señor Jesús. Los fariseos tenían días específicos, lugares específicos, y ahí se movía. El que quiere va, el que no quiere no va. Pero Jesús no, Jesús está buscando a la gente y llegando con su mensaje donde está la gente. Yo creo que eso necesitamos aprender nosotros, los cristianos, para poder evangelizar, para poder servir al Señor. Si nosotros le decimos a las personas que están afuera, ven a la iglesia para escuchar, y ahí te vas a salvar.
nunca se van a acercar. Pero si nosotros decimos, yo voy a ir donde están ellos, así como el Señor Jesús se movía, yo me voy a mover, entonces nosotros podemos llegar con el mensaje a más de uno que lo que estamos acostumbrados. Jesús enseñaba de distintas formas, en distintos lugares, diferentes horarios, a diferentes personas, pero era el mismo mensaje que tenía, el Evangelio, las buenas nuevas. Y por eso cuando nosotros vemos en otra parte, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 29, dice, y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. ¿Se dan cuenta? El primer texto que hemos leído de Mateo 13 salió de una casa para irse a la orilla. Y aquí usa el verbo pasando, atravesando. Y llega junto al mar y se sienta para enseñar. Y Jesús siempre usaba esos lugares especiales, y los discípulos caminaban con él. Y a los discípulos les revelaba, cada vez que iba a un lugar especial, tomaba esa privacidad para revelar a sus discípulos algunas verdades espirituales. Y otros que no lo seguían, se perdían. Jesús dio las mejores revelaciones a los discípulos en ese ambiente de privacidad. Y por eso, mi amado hermano, usted que tiene una célula dirigiendo o está enseñando una clase, cuán valioso, cuán importante es que usted pueda tomar un tiempito para acercarse personalmente a la persona, y esa persona va a disfrutar algo especial en ese momento contigo. Pueden orar, pueden leer la Biblia, pueden enseñar algunas cosas. Jesús, como judío, se metió al templo de los judíos, se metió a la sinagoga de los judíos, y se metió a una sinagoga un día específico, como ellos se reunían, según este texto bíblico, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 20, dice, ahí está en la sinagoga, dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó en esa cátedra que ustedes han visto hace un momento. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y en ese momento, ahí en Lucas, habla donde Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura, donde habla de su llegada, que ha venido como el siervo, como el Hijo del Hombre, para ayudar a la humanidad. Y entonces nosotros, cuando vemos el ministerio del Señor Jesús, Jesús hacía un ministerio completamente diferente a lo que estaban acostumbrados los judíos. Y el Evangelio eso hace en nosotros, nos hace vivir diferentes para poder servir diferente a las personas. Y no solamente esto, que llegó a la sinagoga, también lo encontramos de una manera así citada en la Biblia, que Jesús estaba en el templo. Miremos este otro texto. Este otro texto, por ejemplo, que está en Mateo capítulo 26. Dice, ahí está el contexto de los dos pasajes. En Juan dice, al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose le enseñaba. Jesús desarrollaba su ministerio en la casa, en la orilla del mar, en la sinagoga, también en el templo. No entraba al lugar donde estaba el sumo sacerdote, estaba ahí afuera, pero dando su mensaje, enseñando a la gente, ayudando a la gente. Y por eso cuando un día le capturan al Señor Jesús, vienen a acusarle de blasfemo, dice más abajo, cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús ha predicado por donde iba, por donde caminaba. Yo les pregunto a ustedes que son cristianos, cuando se van a la playa, ¿predican a alguien? Cuando van a la cita médica, ¿predican a alguien? Cuando están
en un taxi, ¿predican a alguien? A veces no hacemos eso. Hace muchos años atrás, la iglesia tradicional tenía las misas en latín y el pueblo que entraba no entendía nada. Ellos tenían sus fundamentos, su razón para hablar en latín. Supuestamente un grupito nomás debía saber todo. No, Jesús llevaba el mensaje por donde iba. Jesús, como buen maestro, sabía enseñar, cuándo enseñar, dónde enseñar y a quién enseñar. El que seguía a Jesús se beneficiaba de sus enseñanzas. El que no lo seguía simplemente se perdía esa gran oportunidad. Así es, mis hermanos. Si queremos disfrutar de Jesús, tenemos que aprender a entender por dónde Jesús está moviendo, qué es lo que está diciendo, para poder captar y poder aprender de Él. Porque eso es lo más precioso en la vida, lo que podemos aprender. En segundo lugar, mis hermanos, les dije en primer lugar que era una cátedra itinerante. Se movía el Señor Jesús. En segundo lugar, decimos que era una cátedra abierta al público. Miren lo que dice el versículo 2. El versículo 2 de Mateo 13. Si pueden cambiarla. Gracias. Dice, el 2. Vamos al punto 2. ¿Están ahí? Sí. 13:2. Creo que no ha pasado el punto 2 por ahí. Bueno, ya lo van a encontrar. Mateo capítulo 13, versículo 2 dice, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa ese día. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús sale de la casa, se va a la orilla y se va con sus discípulos. Y cuando Jesús llega a ese lugar, me imagino que algo les había enseñado a sus discípulos, algo les dijo. Y cuando llega a ese lugar, entonces ahora mucha gente comienza a acercarse ahí a la orilla. Jesús ya se había adelantado, ya sabía más o menos qué es lo que la gente estaba buscando y por eso es que sale a ese lugar. Y de pronto Jesús se ve rodeado ahí en la orilla de grandes multitudes. Y aquí cuando dice grandes multitudes es un número un número de personas no habitual. A veces pues cuando hay aniversario en las iglesias hay una cantidad no habitual de los domingos. Y los hermanos dicen, wow, está lleno la iglesia. Pero otros domingos volvemos a pisar tierra, ya somos normales. Ahora, Jesús se va a la orilla y ahí ahora comienza a llegar el público. Y una de las cosas que vemos es que Jesús iba a desarrollar una enseñanza sobre las parábolas y yo creo que el Señor quería que muchas personas pudieran escuchar esto. No solamente los discípulos, sino muchas personas. Y por eso es que cuando uno ve, por ejemplo, en Mateo 14:36, Mateo 14:36, dice, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban curados. Esto es algo que estaba pasando. Y yo creo que cada día había más gente queriendo tocar al Señor Jesús, queriendo beneficiarse de sanidad. Y entonces, y el Señor, por eso es que va a un lugar abierto donde no puede haber un accidente.
Y eso es lo que estamos viendo en él. Aparte de esto, vemos que los problemas de las personas, la mayoría eran físicos. Y los problemas físicos necesitan un tratamiento médico. Y Jesús estaba sanando a cojos, estaba sanando a sordos, estaba sanando a mudos, estaba sanando a muchas personas, a endemoniados. Y entonces Jesús ponía su mano en algunos, a otros le puso barro en el ojo, a otros le tocó, a otros le ordenó. Pero lo cierto es que las personas sabían que Jesús podía ayudarles. Y entonces el concepto de la persona es, la clave está en tocar. Imagínense que cuánta gente quería tocar al Señor Jesús. Hay una mujer que estaba enferma, dice que se pasó por entre medio de la multitud para llegar a tocar el manto del Señor Jesús y se sanó. Y entonces parece que eso hace que el Señor Jesús dice, vamos a ir a la orilla. Y cuando ve que viene mucha gente, mira el siguiente texto. En Lucas 5, versículo 3 dice, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde las barcas. Ahora, pero antes, en Marcos, por ejemplo, nos da un detalle más sobre esto. Antes, en Marcos 3:9, dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran. De la casa sale porque estaba repleto esa casa. Y de ahí se va a la orilla para tener más espacio, pero viene más gente aún. Y Jesús, ¿qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es enseñar a mayor cantidad de gente, ayudar a mayor cantidad de gente, y entonces se organiza bonito con sus discípulos y le dice, ten listo una barca. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene la gente, se junta, Jesús se aleja un poquito hacia el mar y entonces la gente se queda en la orilla. Ahora podían escucharle. Por eso es cuando leemos el texto en Mateo que hemos leído, dice, la multitud estaba de pie y Jesús sentado en la barca. Y eso es lo que quería el Señor Jesús, abrir el mensaje para más personas. Y para esto, Él mismo se generó el espacio, buscó el lugar. Uno tiene que ver la manera, la forma donde uno pueda llevar el mensaje a más personas. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Como buen maestro, no dijo ya, voy a la playa y si encuentro algo ahí me siento. No, Él estaba pensando por adelantado dónde enseñar, cómo tratar a las personas. Yo creo que eso necesitamos aprender en la iglesia en este tiempo. Vienen personas nuevas. ¿Qué plan tenemos para esas personas que llegan por primera vez al templo? Nosotros a veces, ni nosotros que estamos congregando, viene una persona nueva, no somos capaces ni de saludarle, ni preguntarle cómo se llama. Las células, por ejemplo, que estamos abriendo, es para eso, para que usted tenga la oportunidad de invitar a alguien a su célula que no conoce al Señor. Y de esa manera van aprendiendo, van conociendo cada vez más. Los distraídos, ahí en la orilla del mar, de seguro que no entendieron nada. Porque siempre en un grupo hay unos que están atentos, otros que están distraídos, otros que están mirando su reloj. Así también en los cultos. Hay unos que están atentos, ¿qué es lo que quiere enseñar el pastor? Otro dice, ¿a qué hora acaba? Sí. Y pobre que el predicador predica un poquito largo. Entonces, ya está teniendo problemas con sus emociones. Jesús, Él fue el que tomó la iniciativa de ir a la orilla. Los discípulos le acompañaron y pidió a uno de los discípulos, no a todos, a uno, el que conocía de mar. Me imagino que Pedro era, sí, dice a Pedro, le pidió
que le escogieron una barca. Y se subió a una barca de uno de los discípulos. No se subió a cualquier barco, a alguien que podía confiar. Y eso es trabajar en equipo. Y eso es lo que necesitamos nosotros, poder trabajar en equipo, poder aprender, poder servir juntos. Y yo me alegro mucho, por ejemplo, ahora que en el grupo de mujeres ya hay un equipo que se está reuniendo. Hay en varones también hay otro equipo que está trabajando. Y así en niños, y necesitamos ir avanzando, armando equipos de trabajo, y así vamos a poder llegar a más personas. Y muchos más van a poder disfrutar del amor y de la bendición del Señor. Pero nosotros como pastores o como líderes tenemos que aprender a coordinar, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo para ir avanzando en una sola dirección. Jesús, mis amados hermanos, es un maestro. Ha sido llamado maestro por el principal de los fariseos. Ese hombre se llamaba Nicodemo. Dice en Juan capítulo 3, se acercó de noche y le dijo, maestro. Algo vio Nicodemo en Jesús que le dijo maestro. Y en otra parte nos dice que otro principal de los jóvenes todavía, no era cualquiera, era un joven así que estaba avanzando bien en sus negocios y por eso se llama el joven rico. Y le dijo, maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús había comenzado a ser reconocido como maestro. Y ese es Él. Y ese es Jesús. Uno que verdaderamente te puede mostrar a Dios. Te puede enseñar a Dios. Te puede explicar todo lo que es la salvación. Jesús, cuando vino esa multitud a la orilla, no dijo, uy, son demasiados y de repente me van a aplastar, todos quieren tocarme. Jesús no sanó en ese lugar. En ese lugar Jesús se sentó en la barca para enseñarles. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Enseñarles a leer la Biblia. Enseñarles a conocer a Jesús. Enseñarles a disfrutar la salvación. Y después, en otros momentos, Jesús sí ha sanado. Lo que nosotros debemos hacer como cristianos, como líderes, es abrir nuestro corazón a los demás para poder servirles, para poder ayudarles como el corazón del Señor Jesús. Jesús cambió su púlpito de la sinagoga, se fue, como dije, a la montaña, al mar o al templo. Jesús no estaba en un solo lugar. Aquí en su sermón de la montaña, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 en adelante, no sé cuánto tiempo habrá tomado, pero no ha sido corto. No ha sido corto. Ahí cuando en Mateo capítulo 13, cuando va a narrar su parábola, no sé cuánto tiempo lo habrá tomado, pero no ha sido corto. Y si verdaderamente queremos aprender de Dios, necesitamos dedicar nuestro tiempo a Él. Yo cuando leo, por ejemplo, el libro de Nehemías, en el capítulo 8, veo que llega Esdras y empieza a leer la ley. Dice, desde la mañana, la gente estaba de pie hasta el mediodía escuchando la explicación de Esdras. Y nosotros como que estamos ahora, no sé si mal acostumbrándonos. Mientras más cortito, mejor. Es mejor para ese momento porque cortito, no te cansó, no te has sentido aburrido, pero te duró también un cortito tiempo. Sales a la puerta, te olvidaste de ese cortito que escuchaste. Por eso los predicadores estamos repitiendo y repitiendo, entonces en una de esas se queda algo. Algunos llegan a un culto, se sientan, se cruzan los brazos
se recuestan bonito y se duermen. De pronto el Señor los despierta ya cuando falta 10 minutos para terminar. Y en ese momento escuchan algo. Eso fue todo lo que escucharon. Así es. Por eso, mis amados hermanos, nosotros necesitamos ir viendo. Hoy día lo que estoy mostrándoles es simplemente la introducción, todo lo que vamos a ir aprendiendo en esa cátedra que Él comenzó a dar acerca de las parábolas. El Señor Jesús, como dice Marcos, vivió para servir y no para ser servido. Vivió para ser discípulos, vivió para terminar la obra de salvación y regalarnos a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, así como hemos dicho que la cátedra era itinerante, movible, la cátedra era abierta para el público. En tercer lugar, su cátedra era espiritual. Sí, eso. No, Jesús no te vino a enseñar cómo hacer empresa. Jesús no vino a enseñarte cómo ser mejor atleta. Jesús te vino a enseñar cómo salvarte, cómo ser perdonado, cómo obtener la vida eterna, cómo ir y llegar hacia el Padre. Para eso vino Él. Algo que Adán lo perdió en el Edén. Algo que los religiosos no podían enseñar. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 13, el versículo 3. Dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, no salieron los puntos principales por lo que veo. Era una cátedra espiritual. ¿No salió, Amy, los puntos principales? ¿No hay? No sé qué pasó, se han comido por ahí los puntos principales. Entonces, decimos que era una cátedra movible, era una cátedra abierta para todos, y en tercer lugar era una cátedra espiritual. Por eso dice Mateo, y les habló muchas cosas en parábolas. Aquí el texto nos resume de que Jesús habló a muchas personas, muchas cosas y muchas parábolas. Jesús, ¿por qué enseñó en parábolas? Bueno, primero quiero que ustedes puedan tener una idea de lo que es una parábola. La parábola es una figura literaria de la retórica. Se usa como comparación, como algunos lo llaman, como una metáfora o como una analogía. Y está dirigida siempre a adultos, a personas que razonan. Los fariseos no enseñaban por parábolas, pero el Señor Jesús enseñó muchas parábolas. Para enseñar una parábola hay que ser una persona muy entendido del tema. Hay que saber muy bien el tema, hay que conocer muy bien el elemento que vas a usar como ejemplo y tener mucha claridad para poder aplicar ese elemento que estás usando para enseñar una verdad espiritual. Eso no lo tenían los fariseos. Eso solamente lo tenía el Señor Jesús. Si tú vas a la Biblia, no vas a encontrar ninguna parábola que enseñaban los fariseos, porque su sabiduría era humana, pero Jesús tenía una sabiduría espiritual. Jesús tomaba ejemplos de la tierra. ¿Para qué? Para poder enseñarles verdades espirituales. Y hacer esto no es fácil, mis hermanos. No es sencillo enseñar usando una parábola. Y solo el Señor Jesús nos deja estos ejemplos. Yo no he escuchado ningún predicador hasta ahora
predicar por parábolas y explicar. No he escuchado, porque no es fácil. Y Jesús lo hacía. Jesús, cuando enseñaba por parábolas, tenía dos propósitos. Uno, seguir iluminando y revelando a los que están interesados en saber, en seguirle. Pero la parábola también era como una cortina que no les permitía entender a aquellos que no estaban interesados, a aquellos que estaban ahí por cumplir nada más. Por eso mismo Mateo dice más adelante, que vamos a ir enseñando, dice, oiréis, pero no vas a entender. Vas a ver, pero no vas a percibir. Y por eso ni los mismos discípulos, después que les da la parábola del sembrador, y uno se acerca y dice, Señor, ¿por qué nos enseñas en parábolas? Como algunos diciendo así, no entiendo, Señor. ¿Por qué? Y ahí es donde el Señor les dice en Mateo capítulo 13. Ahí está el punto, Amy. Apareció el punto. En Mateo capítulo 13, versículo 10, dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Te pongo un ejemplo. Tú vienes el domingo al culto. Si vienes sin interés de aprender, tenlo por seguro que vas a regresar igual o peor de lo que has venido. Pero si tú vienes con ese interés de aprender de Dios, a ti te va a hablar el Señor. A ti te va a llenar. Pero si no, no va a pasar nada. Cuando tú vas en tu casa, abres tu Biblia y quieres verdaderamente que Dios te hable, Dios te va a hablar. Pero si abres la Biblia simplemente por una rutina, no te va a hablar. Eso va a pasar siempre. Hay expertos de la Biblia, otros en idiomas, otros en historias. Y hay gente que ha hecho especialidades, doctorados en temas bíblicos. Y por ejemplo, hay un experto que ha encontrado más de 70 parábolas en la Biblia, en toda la Biblia. Y de esas 70 parábolas, hay unos 42 que él cita como narrados por el Señor Jesús. Es impresionante la manera como el Señor Jesús enseñaba. El Señor Jesús, al enseñar en palabra, como dijeron, escondía el mensaje para los fariseos, pero alumbraba, iluminaba para sus discípulos. Y al final, los discípulos eran los privilegiados. Por eso le dice el Señor Jesús, a ustedes se les ha concedido. Y nosotros también vamos a disfrutar de igual manera del Señor Jesús. El Señor les enseñó a sus discípulos y también les dijo cómo deben administrar el Evangelio. Así como el Señor no regaló el Evangelio a los fariseos porque no tenía interés, a nosotros también, a los discípulos, nos dice cómo debemos nosotros administrar el Evangelio. Debemos ser sabios, dónde predicar, a quién hablar. Hay gente que está interesada, hay gente que no está interesada, que no quiere saber nada. Más bien se van a burlar. Y persistir en ello es perder el tiempo. A veces, por ejemplo, cuando tú te encuentras con un hombre que dice que es testigo de Jehová, llega a tu puerta. Él te viene a convencerte a ti. Así está preparado. Y tú sales de tu puerta y sacas tu Biblia, le hablas de Juan 1:12, Juan 3:16 y no te va a querer escuchar. A veces cuando llegan los testigos de Jehová, o llegaban, ahora no llega por mi casa, yo salí a la puerta y dije que me daría una buena nueva y que venían con un mensaje para mí. Y le digo, ¿sí? ¿Crees en Dios? Sí. Entonces le decía,
¿Por qué no oramos antes de leer la Biblia? Una solución mágica. Porque ellos no quieren orar con los cristianos. No quieren orar. Porque nosotros somos como impíos, ¿ya? Ellos son los santos. Entonces, ¿por qué no oramos? No querían orar. Entonces, si no quieres orar, entonces mejor no avanzamos más. No hay que tratar de discutir con ellos. Y entonces, mis amados hermanos, miren lo que dice este texto, Mateo 7:6. Mira lo que dice el Señor. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. A sus discípulos le está diciendo, lo que ustedes están aprendiendo, las cosas consagradas, no las riegues por regar nada más. Hay gente que no quiere escuchar. Entonces, trata de hablar con esa persona y si no tienen interés, entonces vaya a otro lugar. En otra parte, ¿sabe lo que dijo el Señor? En Mateo capítulo 10, versículo 14, ¿sabe lo que dijo el Señor? Cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sí? Y entonces, lo que les hago ver con estos textos es que el Señor Jesús, al hablar por parábolas, está poniendo una cortina para los fariseos porque no querían escuchar, pero sí para sus discípulos, sí para personas que estaban dispuestas a creer, estaban interesados en aprender de Él. Y esas personas que estaban interesadas estaban en la orilla, de pie y escuchando. Y el Señor un poquito lejos ahí, hablando y todos atentos. Ahora, me imagino que en esa orilla había gente sentada también. Tal vez esa gente que estaba sentada está un poco distraída. Algunos tal vez tenían niños pequeños. O había personas tal vez que estaban simplemente tratando de chismosear. Los fariseos siempre estaban por todo lugar. Amados hermanos, el Señor Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos salir a enseñar la palabra de Dios. El Señor es ejemplo para ver cómo es que nosotros debemos predicar a todas las personas que podamos predicar. Yo fui a sacar copias de un material y ahí tuve que hablarle a la señora. Me fui a otro lugar, a una terapista, porque tengo unas contracturas musculares, me dice el especialista, por unas lumbalgias. Ahí tuve que hablarle. Y así, donde uno va, tiene que hablarle. Y tiene que tener esa prudencia, ese tino para poder llegar a la persona y la persona pueda escucharte. Eso es lo que debemos hacer. Yo he conocido una persona, taxi que subía, taxista que se convertía. El taxista paraba su carro, apagaba su motor para seguir escuchándolo. No le interesaba perder una carrera, porque había alguien que le estaba hablando, le estaba evangelizando. Y a veces llegaba un poquito tarde al culto y decía, pastor, es que estuvo predicándole a un taxista. Pero algunos dirán tal vez, no, pero voy a llegar tarde al culto, mejor no le digo nada. A veces parecemos de la parábola del buen samaritano. Tengo que llegar al templo. No me puedo demorar, no me puedo contaminar. Y Jesús se abría espacio. Y Él tenía en su corazón compartir la palabra del Señor. Los discípulos debían sacudir el polvo de sus pies por haber caminado. Pero muchos de nosotros no tenemos que sacudir porque no hemos caminado. Y en este tiempo que vamos a estar aprendiendo de las parábolas, vamos a ir descubriendo las bendiciones, esas verdades profundas, espirituales del reino de los cielos, cómo es que Dios ha traído para nosotros. Y vamos a ir aprendiendo
Por eso, mis amados hermanos, cuando uno tiene interés de aprender, de conocer, Jesús se va a revelar a nosotros. Pero si uno no tiene interés, no va a pasar nada. Hace tiempo vi una película, El médico, de un joven que andaba con un hombre que decía curar, pero era más que engañaba. Y este joven quiere aprender medicina y viaja tan lejos hasta Oriente y llega hasta Oriente, casi se muere en el viaje y ahí aprende medicina, básica pero aprende, y ahí regresa a su pueblo para ayudar a sus amigos, a su familia. Tenía interés. Y el maestro que estaba ahí en ese centro de formación médica no quería tomarle como alumno, pero al ver su interés, su deseo de querer aprender, al final lo toma y termina siendo un gran médico. No sé si ustedes han visto esa película, El médico se llama. Muy buena. Jesús, mis amados hermanos, es muy poco lo que conocemos de Él. Pero Él es más grande de lo que uno se imagina. Y por eso en esta mañana yo quiero leer 3 versículos con ustedes, para que usted pueda tener en su corazón y en su mente verdaderamente cómo se expresaban de Jesús. En la conclusión, quiero leer este texto. Dice, si quieren, leen conmigo. Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Están hablando sus discípulos camino a Emaús. Otro texto que escribe Juan. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Qué manera de poder presentar al Señor Jesús. Y mismo Juan dice, si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se hablan acerca de él. Y por eso el autor a los Hebreos, cuando escribe su carta, dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Jesús es más grande. Y por eso, cuando usted dice, ahí está el catedrático, ese catedrático no llega ni a los talones del Señor Jesús. Y si nosotros queremos avanzar, ser mejores personas, mejores profesionales, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, entonces necesitamos mirar al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Si hoy estamos aquí, Señor, es por ti. Si hoy entendemos algo de ti, Señor, es por ti. Si hoy, Señor, abrimos tu palabra y podemos leerla, es por ti, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos tu corazón y enseñarnos por medio de estas parábolas que vamos a ir aprendiendo en las semanas siguientes. Prepara nuestro corazón, Señor, para poder entender todas las verdades que están en las parábolas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por escucharme y no se pierdan la próxima reunión en este mismo horario y por este mismo canal. Vamos a continuar en esta mañana. Antes de continuar,
quiero darle la bienvenida a la familia Briceño. Briceño, ahí está, se ponen de pie, por favor. Ellos han decidido congregar con nosotros, ¿ya? Y por eso les damos la bienvenida. Bienvenido Felipe y Carmen. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a tener unas palabras de oración para darle gracias al Señor por su provisión. Y cerramos nuestros ojos y nos dirigimos a Él en oración. Padre bendito, sabemos que sigues con nosotros, que has escuchado nuestras alabanzas, que estás escuchando nuestras oraciones. Hemos prestado atención a tu palabra. Gracias por los cuidados que derramas sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos. Y estamos enormemente agradecidos, Padre, por tus cuidados, por tu amor, porque te lo debemos absolutamente todo. Y símbolo de ese agradecimiento y obediencia también a tu palabra, Señor, es que en esta mañana entregamos los diezmos y ofrendas, los ponemos delante tuyo, de toda la abundancia o de todo lo poco que podamos tener cada uno de nosotros. Lo traemos aquí delante tuyo, para que pueda ser usado, Señor, por tu iglesia, para extender tu palabra, para proveer a tu iglesia, para proveer las necesidades que pueda tener tu iglesia, que puedan ser usadas sabiamente. Por eso es nuestra oración, Señor. Gracias, Padre bendito. Honramos tu nombre en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a ver los anuncios del día de hoy. A ver, y comenzamos primero con niñez. Los niños ya saben que ya se están reuniendo todos los domingos a las 11 de la mañana. Ahorita están abajo en el sótano precisamente, aprendiendo también de la palabra del Señor. Los jóvenes también tienen sus reuniones virtuales. Todavía siguen con reuniones virtuales los días sábados a las 4 de la tarde y los domingos se reúnen en la mañana, antes del culto, a las 10:30 de la mañana. Los jóvenes a las 7 de la noche, también ellos, pero ellos sí, solamente de manera virtual. Las damas, las bellas y virtuosas se reúnen todos los jueves, todas las semanas, todos los jueves a las 8 de la noche. Y los varones, por supuesto, no se quedan atrás. Los valientes y vencedores se reúnen también todas las semanas de manera virtual, los viernes a las 8:30 de la noche. Y el tiempo para orar, tiempos de clamor. Hay varias oportunidades para poder unirse a estos tiempos de oración. Los lunes, miércoles y viernes que se reúnen de 5:30 de la mañana a 7, bien tempranito. O para aquellos que de repente pueden orar en la noche, las damas se reúnen los días miércoles de 8 a 9 de la noche. Y los varones se reúnen de 9 a 10 de la noche. Siguen las clases de liderazgo, martes de liderazgo hay clases, este martes 31, el próximo martes 31 de mayo a las 9 de la noche. Y se acerca un tiempo, la próxima semana vamos a tener un tiempo de vigilia, de oración, de largas horas. Van a ser 4 horas, desde las 8 de la noche hasta la medianoche, miércoles 1 de junio. Y para los matrimonios que tienen ya 10 años o más de casados, que tienen bastante experiencia en el tiempo de estar casados, se reúnen este sábado, el próximo sábado 4 de junio a las 8:30 de la noche de manera virtual, vía Zoom. Y como iglesias, todas las iglesias en realidad se están uniendo para ayudar en este donatón, se va a donar sangre. Precisamente los beneficiados son cerca de 10,000 niños que tienen problemas oncológicos o problemas de cáncer. Entonces, todos aquellos que puedan ayudar donando sangre,
pueden hacerlo inscribiéndose a través de la página web que aparece en pantallas, y hay varias, o se puede acercar a diferentes lugares en diferentes instantes de tiempo. ¿Puedes darle la siguiente lámina, por favor? Si se dan cuenta, pueden ir a diferentes iglesias, dependiendo, yo puedo ir el viernes 3, o el 4, o el 5, o el 10. Hay varias oportunidades, digamos, a lo largo de los días, ustedes se inscriben, quiero ir tal día a tal iglesia, y allí pueden hacer su donación de sangre. Como se dan cuenta, pueden acercarse a infinidad de lugares. Y lo último, como iglesia estamos queriendo ayudar. Es el propósito también de la iglesia, ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces está iniciándose este kilo de amor, es lo que se le está llamando, en donde el próximo domingo 5 de junio, todos aquellos que puedan, que deberíamos de ser todos, apoyar o ayudar trayendo ropa o víveres no perecibles, debería ser cosas que no se vayan a malograr en un periodo corto de tiempo, u ofrendas. Todo eso lo pueden traer el próximo miércoles 5 de junio aquí a la iglesia, Avenida Brasil 2820, para aquellos que nos están viendo de manera virtual. Entonces traen sus donaciones el próximo 5 de junio y lo dejan en secretaría. Muy bien, y ahora sí, vamos a adorarle al Señor una última vez, y para eso nos ponemos de pie. Y antes de comenzar esta alabanza, les cuento, ya que justo cae con esta alabanza que hoy día le estaba escuchando en la mañana, y mi hijita, yo me estaba alistando, y mi hija entra al cuarto, se trepa a la cama, empieza a saltar a jugar y escucha la alabanza. Y luego voltea y me dice, papá, Dios es poderoso, es muy poderoso, así con ganas, con energía. La verdad que eso me animó a mí y muchísimo, porque en realidad no importa en las circunstancias en las que estamos, Dios es muy poderoso para darnos la mano y para ayudarnos. Amén. Amén. Muy bien, alabarlo. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. El Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta
siempre, oh Dios. Padre, la gloria sea a ti, hoy y siempre, en nuestras vidas y corazones. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Hermanos, llega al término este tiempo hermosísimo de alabanza, de oración a nuestro Señor. Pero no se olviden, esa comunicación no termina ahorita. Esa comunicación debe seguir en el día, en la semana. No colguemos nunca el teléfono. Cuando hablamos por teléfono y colgamos, no. Mantengamos siempre nuestra comunicación en el día a día. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Nos vemos, hermanos, el próximo domingo. Nos vemos.